la sesión de hoy con un tema más de aplicación de las derivadas a las ciencias económicas. Y el día de hoy vamos a hablar de el tema de la elasticidad de la demanda. En principios de economía, ustedes debieron haber visto el tema de elasticidad de la demanda, ¿no? Lo que significaba, ¿no? Y su clasificación. Aquí retomamos ese concepto, pero además vamos a aprender a calcular la elasticidad de la demanda. En principios de economía nos dan los conceptos de elasticidad de la demanda. Aquí, ¿verdad? En esta clase vamos a emplear nuestros conocimientos de derivación para calcular la elasticidad de la demanda. Entonces, la elasticidad de la demanda es una razón, ¿no?, del cambio porcentual en la demanda entre el cambio porcentual en el precio. Aparte de eso, si usted no conoce el cambio porcentual en la demanda o el cambio porcentual en el precio, ¿sí?, si no los conoce ambos, ¿verdad?, puede aplicar la derivada si conoce ya sea la cantidad demandada o el precio y la relación o la función de demanda. Y estas dos fórmulas que tengo aquí son las que utilizaremos dependiendo de los datos proporcionados para calcular la elasticidad de la demanda. Estas dos formulitas o estas dos ecuaciones son las que utilizaremos para calcular la elasticidad de la demanda. Ahora bien, dependiendo del resultado de evaluar estas ecuaciones, o sea, dependiendo del valor que toma la elasticidad, vamos a tener las siguientes definiciones. O sea, si el resultado de evaluar la ecuación de elasticidad nos da como resultado un número menor que -1, es decir, un número entre menos infinito y -1, entonces vamos a clasificar a la demanda como elástica. Si el resultado de evaluar una de esas ecuaciones nos da un número entre -1 y 0, entonces clasificaremos a la demanda como inelástica. Y si el resultado de evaluar esa ecuación nos da exactamente 1, diremos que la demanda tiene elasticidad unitaria. En principio de economía, tal vez estas definiciones difieren un poco, porque en principio de economía la elasticidad la definían como el valor absoluto de n, ¿verdad? Pero realmente yo no sé
¿Por qué razón en economía utilizan el valor absoluto de n? El resultado de evaluar estas ecuaciones de elasticidad siempre le va a dar un número negativo. Y es porque así está diseñada la ecuación. O sea, de hecho, si al evaluar una de estas ecuaciones nos diera un número positivo, eso es un indicativo de que hemos cometido un error. Entonces, al evaluar la ecuación de elasticidad, vamos a tener esas tres opciones y el resultado siempre va a ser un número negativo. Solo que aquí no, si usted ve en las definiciones, no dice valor absoluto de n, sino que habla de n. Y luego, más adelante, ¿verdad? En alguna tabla podemos utilizar esto del valor absoluto de n, pero realmente es irrelevante, ya que aquí lo único que estamos haciendo es calculando y tenemos esas tres definiciones, ¿verdad? Que nos ayudan a calcular si la demanda es elástica, inelástica o de elasticidad unitaria. Adicionalmente, el ingreso del comerciante se ve afectado por la demanda. De acuerdo al tipo de elasticidad, el ingreso se vería afectado de la siguiente forma. Si la demanda es elástica, entre más unidades se venden, el ingreso total del comerciante aumenta. Además, si el precio disminuye, el ingreso total aumenta y si el precio aumenta, entonces el ingreso total disminuye. Hay que tomar en consideración aquí que se está hablando de dos funciones que obviamente tienen relación entre sí, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de la elasticidad de la demanda y cómo la elasticidad de la demanda, que es una función en sí, afecta la función de ingreso total. ¿Okay? Entonces, si la demanda es inelástica, se dice que entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante disminuye. Y además, que si el precio disminuye, el ingreso total disminuye. Y si el precio aumenta, entonces el ingreso total aumenta. Esto para algunas personas a veces lo pueden encontrar como contradictorio. Porque en teoría, ¿verdad? La gente tiende a creer que entre más unidades se vendan, más ingresos se obtienen. Pero eso depende de el bien o servicio. Y la demanda inelástica usualmente sucede en aquellos bienes que no tienen un bien sustituto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el combustible. El combustible, como no tiene un bien sustituto, o se compra combustible o se compra combustible, pues. No hay otra opción, no importa el precio. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que si el precio incrementa,
la cantidad demandada va a disminuir. ¿Verdad? Eso es la ley de la demanda. Eso forzosamente va a suceder. Pero las variaciones son tan pequeñas, ¿verdad?, que por efecto del incremento en el precio, el ingreso aumentaría. Y si el precio disminuye, ¿verdad?, la cantidad demandada disminuirá. Pero también, si el precio disminuye, la cantidad demandada aumentará, pero también no aumentará en grandes proporciones. Y la razón es de que usted lo puede utilizar para es la opción de energía, ¿no? Y entonces, como no hay una fuente alterna, un sustituto que sustituya esa gran demanda que hay de energía, entonces el combustible o el petróleo seguirá teniendo esa demanda inelástica. O sea, las variaciones en la cantidad demandada van a ser tan pequeñas, ¿verdad?, que el efecto es a la inversa, que cuando el precio aumenta, el ingreso aumenta, y que cuando el precio disminuye, el ingreso disminuye. Luego, para la demanda unitaria, un aumento o disminución tanto en el precio como en la cantidad demandada no modificará el ingreso total. Okay, esa es la parte conceptual. Vamos a tener en cuenta o tendremos unas consideraciones a fin de realizar el cálculo de la elasticidad. En los temas anteriores hemos establecido a X como la variable independiente, ¿verdad? Y lo que mide o representa son las unidades a producir y a vender. Y la variable Y ha sido la variable dependiente, ¿verdad? Y se mide en unidades monetarias. Y esto es así para las funciones de oferta, de ingreso, costo y utilidad. Sin embargo, esto no es así en el caso de la demanda. Esa excepción ya la habíamos hablado desde el inicio, ya que la demanda está en función del precio. Es decir, la cantidad que nosotros demandamos de un bien o servicio dependerá del precio. Usualmente nosotros tenemos la percepción equivocada que la cantidad que nosotros consumimos de un bien o servicio depende de nuestros ingresos. Y eso no es así. Depende del precio. ¿Sí? O sea, si un bien que para nosotros es accesible, repentinamente tuviera un precio que fuera accesible para todo el mundo, entonces la cantidad demandada de ese bien aumentaría, ¿no? Entonces, esa es la razón por lo que en el caso específico de la demanda, la variable dependiente es X y la variable independiente en este caso la vamos a representar por P, ¿verdad? Que es precio.
Y a raíz de esto vamos a tomar en consideración la notación a utilizar a fin de evitar cualquier tipo de confusión. Ahora, cuando derivamos la variable x, ¿verdad? La expresión para representar la derivada de x va a ser esto, ¿no? Diferencial de x entre diferencial de p, que para nosotros sería el equivalente, digamos, de x'. ¿Sí? O lo que era y', solo que no utilizamos x', ¿no? ¿Por qué razón utilizamos diferencial de x entre diferencial de p en vez de x'? No tengo yo una respuesta, solo que los textos de economía, esa es la notación que utilizan y, ¿verdad? Esa es la que emplearemos. Entonces, cuando nosotros tenemos a la variable x elevada a un exponente, va a ser igual como cuando derivábamos y, ¿no? Pasa la n a multiplicar, le restamos una unidad a la n y la multiplicaríamos por el equivalente de x'. Es esto. En el caso de la variable p, como p es la variable independiente, entonces la derivada de p será 1. Y al derivar p elevado a un exponente, aplicamos la regla de la potencia, el exponente pasa a multiplicar y le restamos una unidad al exponente. Okay. Eso tenemos que tomarlo en consideración de ahora en adelante y específicamente cuando estamos derivando la relación de demanda. O sea, cuando calculemos la elasticidad de la demanda. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Y nos dice que la ecuación de demanda es P igual a 500 menos 2x. Y se nos pide que verifiquemos que la demanda es elástica y que el ingreso es creciente cuando la cantidad demandada se encuentra entre 0 y 125 unidades. Además, se nos pide que verifiquemos también que la demanda es inelástica y el ingreso total es decreciente para cuando la cantidad demandada se encuentra entre 125 y 250 unidades. Ahora, aquí tenemos que analizar que este ejercicio me está pidiendo que verifique información que proviene de fuentes, porque inicialmente está hablando de la demanda, que esta es una función, o sea, la función de demanda. Y que verifique otra información, pero esta proviene de otra fuente, proviene de la función de ingreso total. Entonces, lo primero que vamos a hacer es
verificar la elasticidad. O sea, vamos a trabajar primero con la función de demanda y luego vamos a verificar si la función de ingreso es creciente o decreciente, porque trabajaremos con la función de ingreso. Ok, entonces, lo primero es calcular la elasticidad de la demanda. Ahora, la elasticidad de la demanda se puede calcular independientemente de si nos proporcionan como dato el precio o la cantidad demandada. O sea, la elasticidad se puede calcular de cualquier forma. En este caso, por ejemplo, nos están diciendo que la cantidad demandada se encuentra entre 0 y 125. O sea, yo voy a calcular la elasticidad y para ello me han dado como dato la cantidad demandada. Pero posiblemente en un ejercicio, y lo veremos en el futuro, podrían, en vez de proporcionarme la cantidad demandada, proporcionarme el precio. Y eso es indiferente porque recuerde que en el caso de la demanda es indistinto. Si nos proporcionan el precio o la cantidad demandada, nosotros podemos determinar el otro. Okay, entonces, usualmente lo que yo hago para construir mi ecuación de elasticidad es que primero voy a identificar mis variables para saber si voy a construir mi función o mi ecuación de elasticidad en función de el precio o de la cantidad demandada. En este caso, vamos a construir nuestra ecuación de elasticidad en función de la cantidad demandada porque es el dato que me están proporcionando. Entonces, P va a ser igual a 500 menos 2x. O sea, en mi ecuación de elasticidad, donde aparezca la variable P, yo voy a sustituir 500 menos 2x. X, como es la variable a sustituir, va a ser X. Y como mi ecuación de elasticidad incluye la derivada de X con respecto a P, entonces la voy a determinar. Entonces voy a derivar la relación de demanda. Y como nosotros ya hemos diferenciado de forma implícita, entonces no tendríamos problema de diferenciar esta función si está despejada para P o si está despejada
para X. Entonces, como P es la variable independiente, la derivada de P va a ser 1. 500 es una constante. La derivada de 500 es 0. Aquí va a ser negativo 2, que es una constante, que multiplicaría a la derivada de X, de la cual nosotros establecimos que se iba a representar como diferencial de X con respecto a P. Entonces, si recuerdan, cuando vimos el tema de diferenciación implícita, ¿verdad? Derivamos la ecuación, luego agrupamos las primas o la expresión de derivada a un lado de la ecuación y todo lo demás pasa al otro lado de la ecuación. Entonces, en este caso, este menos 2 está multiplicando a el equivalente de x'. Entonces, lo pasaría al otro lado de la ecuación a dividir. Es decir, la derivada de x con respecto a p, o x', va a ser igual a menos 1/2. ¿Ok? Entonces, ya he identificado mis variables. Diferencial de x sobre diferencial de p, o la derivada de x con respecto a p, es menos 1/2. Entonces, ahora perfectamente puedo construir mi ecuación de elasticidad. Ok, ¿y cómo voy a construir mi ecuación de elasticidad? Pues, al inicio, nos proporcionaron la fórmula para calcular la ecuación de elasticidad y nos presentaron dos fórmulas, ¿verdad? Y vamos a utilizar la que se ajuste a los datos que se nos proporcionaron. En este caso, esta será nuestra fórmula para la ecuación de elasticidad. Tuve un problema técnico ahí que me pegó esto allá bien lejos. Okay, entonces ya tenemos nuestra ecuación de elasticidad y ya hemos identificado nuestras variables. Entonces, mi ecuación de elasticidad va a ser la siguiente. Entonces, establecimos que donde estuviera la variable P, yo iba a sustituir 500 menos 2x. Que donde la fórmula tuviera x, yo voy a escribir x. Y donde la fórmula tiene la derivada de x con respecto a p, yo voy a sustituir con negativo 1/2.
que yo construí mi ecuación de elasticidad en función de la variable X, porque son valores de X los que me proporcionaron para sustituir. Entonces, multiplico. Voy a multiplicar menos 1 por lo que está en el numerador, que sería entonces 2x menos 500. Y en el denominador tendría 2x. Y podría simplificar esto un poco más, factorizando 2 en el numerador y cancelándolo con el 2 del denominador. Entonces en el numerador me quedaría x menos 250 sobre x. Esta es mi ecuación de elasticidad para este ejercicio específicamente. No siempre vamos a tener que construir una ecuación de elasticidad. O sea, en algún momento vamos a poder utilizar la fórmula directamente. ¿Cuándo construimos una ecuación de elasticidad? Cuando la evaluaremos en más de una ocasión, como es este caso, porque nos piden que determinemos la elasticidad en 2 ocasiones. Para valores entre 0 y 125 y para valores entre 125 y 250. Entonces, vamos a calcular la elasticidad para X. Perdón, para cuando X se encuentra entre 0 y 125. Y aquí vamos a evaluar nuestra ecuación de elasticidad con un valor entre 0 y 125. No importa cuál sea el valor, solo que tiene que ser un valor entre 0 y 125. Digamos, podríamos utilizar, en este caso, 100, pero puede ser cualquier valor. Podría ser de 1, 2, 3, 4, 5, 75, ¿verdad? Cualquier número entre 0 y 125. Entonces, en el numerador nos quedaría negativo 150 dividido entre 100, y eso nos daría como resultado negativo 1.5. Ahora, negativo 1.5 es un valor menor que menos 1. Si verificamos nuestras definiciones de elasticidad, dice que si n es menor que menos 1, entonces la demanda se clasifica como elástica. Entonces, hemos verificado que
cuando la demanda se encuentra entre 0 y 125, la demanda es elástica. Luego vamos a verificar que entre 125 y 250 la demanda es inelástica. Entonces, si la demanda es elástica entre 125 y 250, el resultado de evaluar mi ecuación de elasticidad debería de ser un número entre -1 y 0. ¿Verdad? Entonces, vamos a evaluar nuestra ecuación de elasticidad con un número entre 125 y 250. En este caso, vamos a sustituir 200. Y entonces, en el numerador tenemos que nos quedaría -50 y lo dividiríamos entre 200, lo que nos daría un resultado de -0.25. Y negativo 0.5 es un valor que se encuentra entre -1 y 0. Entonces, clasifiquemos a la demanda como inelástica. Okay. Entonces, ya hemos corroborado lo que hace referencia a la elasticidad. Corroboramos que es elástica, que la demanda es elástica entre 0 y 125 e inelástica entre 125 y 250. Ahora vamos a comprobar que el ingreso total es creciente entre 0 y 125 y entre 125 y 250. Para lo cual necesitamos la función ingreso. Voy a trasladar esto para acá. Entonces ahora vamos a comprobar que el ingreso es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 0 y 250. Pero para ello necesitamos primero obtener nuestra función de ingreso. Y como lo que nos proporciona es la relación de demanda, que para nosotros es equivalente a que nos están proporcionando el precio. Entonces, el ingreso va a ser igual a la relación de demanda por X. Entonces, el ingreso va a ser igual a 500X menos
2x². Ahora, ¿cómo determino si una función es creciente o decreciente en un determinado intervalo? Pues nosotros hemos estado empleando criterios de derivación o criterios de diferenciación para determinar crecimiento o decrecimiento de una función. ¿Sí? Y si recuerdan, lo que hacíamos es, cuando graficábamos, determinar un número crítico, ¿sí? Determinar intervalos y luego realizar pruebas con la derivada para determinar si la función es creciente o decreciente en un determinado intervalo. Había otra forma también, que es un poco más sencillo de determinarlo, y es determinar el número crítico y utilizar el criterio de la segunda derivada. Pero vamos a comenzar con el criterio de la primera derivada y vamos a hacer una especie de resumen. Entonces, lo primero que determinaríamos sería el número crítico, ¿no? Y recordemos que para determinar el número crítico necesito igualar a 0 la primera derivada. Y tenemos que el número crítico es 125. Y si ustedes se fijan, 125 es el punto medio del intervalo. O sea, se nos dice que verifiquemos que entre 0 y 125 la función es creciente y que entre 125 y 250 la función es decreciente. Y da la casualidad, que no es casualidad, que el número crítico es exactamente 125. Entonces, para determinar si la función es creciente entre 0 y 125, voy a utilizar el criterio de la primera derivada, es decir, voy a realizar la prueba de la primera derivada. Entonces, voy a evaluar la primera derivada. Voy a realizar las pruebas aquí en otro lado, mejor que quede espacio. Vamos a evaluar la primera derivada con un valor primero entre 0 y 125. Entonces, vamos a emplear 100. Y 500 menos 400 es 100, pero recuerde que a mí lo que me interesa es que el signo del resultado. Luego
evaluaríamos con un número entre 125 y 250. Probamos con 200. Y 4 por 200 sería 800. 500 menos 800 es negativo 300. El resultado es un número negativo. Entonces, aquí entre 0 y 125, la primera derivada es positiva. Y entre 125 y 250, la primera derivada es negativa. Entonces, donde la primera derivada es negativa, perdón, positiva, la función es creciente, y donde la primera derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta que 25 es el punto máximo de la función de ingreso. Entonces habíamos dicho que otra forma más sencilla de determinar que la función es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 125 y 250 era determinar el criterio de la segunda derivada. O sea, hubiéramos encontrado siempre el número crítico, pero al determinar la segunda derivada, nos hubiera quedado negativo 4, o sea, una constante, indicativo que en 125 hay un punto máximo y que es el único punto máximo. Entonces, por lo tanto, hemos comprobado que la demanda es elástica entre 0 y 125, inelástica entre 125 y 250, y que el ingreso es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 125 y 250.